Vamos a explorar hoy una conexión que a primera vista puede parecer rara, pero que es increíblemente profunda, la que hay entre el pensamiento feminista y la experiencia mística. Y es que resulta que ambas, cada una a su manera, ponen en jaque una de las ideas más potentes de nuestra cultura, esa supuesta neutralidad de la razón. Venga, vamos a empezar fuerte, con una pregunta que le da la vuelta a todo. Llevamos siglos dando por hecho que la razón, que el conocimiento objetivo, es algo universal, neutro. Pero, oye, ¿y si no fuera así? ¿Y si la propia idea que tenemos de saber tuviera un género que no vemos a simple vista? Bien, para empezar a desliar esta madeja, tenemos que entender una cosa que es fundamental: la relación que existe entre lo que consideramos conocimiento y las estructuras de poder que moldean el mundo. A ver, muchas corrientes de pensamiento, pero sobre todo el feminismo, han sido pioneras en sacar esto a la luz. Lo que una sociedad decide que es saber, que es verdad, muchas veces sirve para justificar ciertas jerarquías. O sea, que el conocimiento no es algo puro que encontramos por ahí, sino algo que se construye. Y esa construcción, pues nunca es del todo inocente. Y con esta idea en mente, llegamos al primer gran concepto de esta historia. Vamos a ver cómo la razón, que parece el pilar de todo nuestro pensamiento, puede tener en realidad un sesgo de género. Esta es, digamos, la herramienta que vamos a usar. La epistemología feminista no dice que las mujeres piensen de una manera y los hombres de otra, ¿eh? Ojo, lo que hace es sacar a la luz esa masculinidad que se esconde en la idea tradicional de razón. Nos viene a decir que lo que hemos llamado razón universal, en realidad, ha sido una razón muy particular. Fijaos bien en esto, porque aquí se ve clarísimo cómo se ha montado el tinglado. Ya desde la antigua Grecia se creó una división súper clara. Por un lado, la mente, la razón, todo eso asociado a lo masculino. Y por el otro, el cuerpo, la emoción, asociado a lo femenino. Y lo importante es que no era solo una división, era una jerarquía. La mente, claro, tenía que dominar al cuerpo. Claro, y las consecuencias de esto son brutales. Porque si solo la mente puede conocer de verdad todo el conocimiento que viene del cuerpo, de la experiencia, de la práctica, pues se considera de segunda. Y esto automáticamente margina el saber de las mujeres y de otros muchos grupos a los que se les ha negado el acceso a esa supuesta razón pura. Y esto nos lleva a una idea que es potentísima: la teoría del punto de vista. Lo que viene a decir es que, precisamente por estar fuera del centro del poder, los grupos marginados a veces pueden ver cosas que desde dentro son invisibles, o sea que su perspectiva no es una desventaja, es todo lo contrario, es un punto de vista privilegiado que nos enseña las costuras del sistema. Vale, vamos a aparcar un momento esta crítica y vamos a la segunda pata de la historia. Porque resulta que desde hace siglos hay otra forma de conocimiento que también ha funcionado al margen de la razón dominante, la mística. En esta tabla se ve genial la diferencia. Por un lado tienes la teología de toda la vida, un saber de libros, de argumentos lógicos, de especulación. Y por el otro está la mística, un saber que nace de la experiencia directa, de los afectos, del amor. No intenta explicar a Dios con la cabeza, sino sentirlo en el cuerpo. Históricamente a las mujeres se les cerraron las puertas del saber teológico oficial. Sus opciones eran básicamente o casarse o meterse a monja, siempre bajo la autoridad de un hombre. Pero de repente surgieron grupos como las beguinas, mujeres que se buscaron la vida y crearon su propio camino espiritual, un camino que no se basaba en los libros sino en su propia experiencia. Y aquí, justo aquí, es donde todo encaja. ¿Qué pasa si cogemos la lente feminista, que nos dice ojo con el cuerpo, y la aplicamos a la experiencia mística, que es una experiencia que se vive precisamente a través del cuerpo? Ojo que esto es súper importante, no es que haya una esencia femenina que te haga más mística. La cosa es más sencilla. Si te cierran la puerta del poder y del conocimiento oficial, pues buscas otras vías, ¿no? Y el cuerpo, ese territorio que la razón despreciaba, se convierte en el único espacio libre para un conocimiento radical. Esta cita los resume de una forma brutal. El cuerpo deja de ser un problema o un simple símbolo de identidad. Se transforma en una especie de laboratorio, un sitio de experimentación donde se puede acceder a un tipo de saber que no pasa por el filtro de la mente. Visto así, el proceso místico es como una demolición del yo. Ese ego, esa identidad sólida que construye la razón, se hace añicos. Y en ese hueco, el cuerpo se convierte en el protagonista, en el texto donde se escribe una verdad que no se puede contar con palabras. Y para que esto no se quede en algo abstracto, vamos a ver un caso real que es alucinante. La mística Ángela de Foligno. Veréis, Ángela sintió un deseo tan bestia por fusionarse con lo divino que su propia identidad, su yo, se empezó a disolver. Su cuerpo ya no era un recipiente para su ego, sino el escenario donde ese ego se deshacía por un anhelo infinito. A esta experiencia, las y los místicos la llaman la herida de amor. Y no es algo negativo, ¿eh? Es la experiencia de un deseo tan fuerte que te rompe por dentro, pero al romperte, te abre.
Te convierte no en un sujeto cerrado y definido, sino en pura apertura hacia lo otro. Y así llegamos al clímax, a su grito final, que es que es increíble, o nada desconocida. Esta frase se salta todas las reglas del lenguaje, no define, no explica nada, simplemente señala con una fuerza arrolladora hacia un conocimiento que está más allá de la razón, más allá de las palabras. Y esta es la clave de todo. El saber místico no es una idea abstracta que tienes en la cabeza. Es un saber práctico, un saber que se encarna, que se te tatúa en la piel y que se nota en tu forma de vivir. No es algo que se tiene, es algo que se es. Bueno, entonces, resumiendo, ¿con qué nos quedamos de todo este viaje? Pues mirad, primero, que hay otras formas de saber más allá de la razón de toda la vida. Segundo, que el cuerpo, lejos de ser un obstáculo, puede ser un espacio superpotente de conocimiento y de resistencia. Y tercero, y esto quizás es lo más profundo, la experiencia mística no es algo que le pasa a una persona, es un proceso que destroza y reconstruye a esa persona desde cero. Y al final, todo este recorrido nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si la crítica feminista nos enseña a valorar el cuerpo y la mística nos muestra que el cuerpo puede ser un texto, la pregunta es inevitable. ¿Qué verdades, qué saberes, qué historias están escritas en nuestros propios cuerpos, esperando a que las leamos?